Ya estamos por el estudio con Andrés Ojeda, es abogado, milita en el Partido Colorado desde 2002, fue electo edil de Montevideo en 2010 por el Foro Ballista y referente en seguridad en 2019 del candidato a la presidencia Ernesto Talvi, y hoy es precandidato de su fuerza política. Andrés, buenos días y gracias por estar por acá. Muy buenos días, contento de estar acá y perdón por la demora. Por favor. Si ustedes no me escrachan, yo me escracho solo, no hay ningún problema. Nadie va a decir nada. No importa, yo tengo culpa. Qué sensato. Tengo culpa. Veníamos diciendo eso, sí, que ibas a venir con un termo más grande que el de Ale, que viste es un poco escaso para acá, para hacer la repartija. Es complejo, es complejo. Es mucho. Andrés, hablábamos al principio cuando anunciábamos que ibas a estar por acá de esto que ya están comentado, de la cantidad de precandidatos, sí, ¿no? Del Partido Colorado, estos 8 precandidatos que tenemos hoy. Y particularmente, siguiendo, ¿no?, algunas de tus entrevistas y lo que venís diciendo, vos insistís con esto de que, bueno, sos el camino del medio, ¿no?, que no hay que estar al grito, que ni la Colombe es ni la Ámsterdam. Y seguíamos también una columna que había escrito el politólogo Adolfo Garcés el otro día, la semana pasada, en Búsqueda, y nos pareció interesante porque él planteaba esto de que el Partido Colorado tiene que desmarcarse fuertemente del Partido Nacional para estas elecciones. Y entonces dice, se precisaba un discurso tajante, colorado como sangre de toro, como el que propone H, porque de lo contrario pueden votar todavía peor que en las 2 elecciones pasadas. ¿Cómo ves esto? Me parece que nada de eso es contradictorio, digamos. En el caso nuestro, yo tengo 40 años, yo cumplí 18 en el 2002. Y yo decidí dedicarme a esta actividad en el Partido Colorado en el 2002 sin ningún condicionamiento familiar ni de ningún tipo. Como decís, en el peor momento. Si hacerse colorado en el 2002 no es credencial suficiente, a mí que me tomen el examen de vuelta, ¿no? Yo esa parte la tengo amortizada. Esa materia está en el currículum. O sea, nadie duda de la afiliación política de uno. Creo que a veces esta cuestión de los partidos está asociada a una suerte de perfilismo rupturista. ¿Qué quiere decir? Para que vos tengas identidad tenés que ser cabildo, agarrar piedra, pararte la vereda de enfrente y tirarle la chapa, ¿viste? Entonces, no funciona así. Yo creo que los perfilismos van por otro lugar. ¿Tan así se portó Cabildo? En algunos momentos sí, otros no. Yo qué sé. Pero evidentemente fue un estilo completamente distinto al nuestro. También propio de la historia política de un partido. Cabildo es un partido joven que tiene que evidentemente macerar y madurar unas cosas. El Partido Colorado es la histórica ética de la responsabilidad. Nosotros primero los resultados, el gobierno, las cosas que se hacen, después los partidos, después las personas. Igual Andrés pensaba, ¿no? Digo, sin tener que tirar piedras, históricamente el Partido Colorado y el Partido Nacional tuvo sus diferencias, ¿no? No, pero a ver, en la medida que comparten gobierno, ¿verdad? El Partido Colorado es históricamente el partido del gobierno. Y una vez que está en el gobierno, lo que asegura es la gobernabilidad, el avance, el resultado. Es nuestro ADN. O sea, es como que vos dijeras, sacás a un policía de 30 años de policía y le decís que no sea más policía. Es imposible. Aunque se retire o cambie o haga lo que haga, va a seguir siendo lo que fue toda su vida. Y esto es lo mismo. Pero y esta idea de Garcés de es necesario alguien como H que venga y diga no se puede ser rosadito, no se puede ser... No dice alguien como H, dice esta idea no, de... dice sí. Es una... Sí, yo vi ese coloradismo pero esta duro es una columna en la que habla con H, de la presencia de H, ¿no? Ejemplifica con ella, pero no dice que se necesita ella, dice que necesita un perfil duro, colorado, digamos. A ver, yo a Fito lo quiero mucho, es un gran amigo. Creo que se puede ser colorado sin hacer expresiones de ningún tipo en contra de otro colorado. ¿Me explico? O sea, yo creo que ninguno de los que estamos en esto somos... Claro, no, pero él habla más en contra del Partido Nacional, ¿no? No del Partido Colorado. Igual nosotros hemos marcado, a ver, en mi caso, por ejemplo, para empezar, yo soy el único de todos los precandidatos colorados que no fue empleado del gobierno, ¿no? Yo no trabajé, digo, en la nómina del gobierno en ningún cargo, y menos empleado directo del presidente, con lo cual yo tengo la libertad de aplaudir lo que quiera y de criticar lo que yo quiera. Estos días lo he hecho. Así todo, creo que hay cosas del gobierno que hay que respaldar. Eso igual, Andrés, también, ¿no? Es un tema, porque ¿cómo desmarcarse tanto? Porque sos del Partido Colorado, ¿no? Eso, se habla de que es el partido más fiel al gobierno. Y decir, bueno, pero como no tuve cargo de gobierno, yo puedo decir lo que quiera. No, a ver, todos pueden decir lo que quieran. Yo no los critico. Lo que digo es que a veces la legitimación para decir algunas cosas viene de la mano de los lugares que uno ocupó y digamos, las cosas que uno ha hecho. A mí no me tocó estar, y en alguna medida eso me permite, o creo yo, que me da una libertad mayor que al resto para decir algunas cosas desde un lugar de, bueno, yo traté de aportar lo que pude, las veces que me convocaron estuve para dar las ideas que pudieran ayudar, pero no tuve ninguna responsabilidad de gestión. Y obviamente hay cosas que yo hubiera hecho diferente. No quiere decir que se hayan hecho mal, lo que quiere decir es, yo quizá esto lo hubiera hecho de otra forma. Y creo que también es donde entra este discurso de renovar la coalición. Yo creo que
hay maneras, estilos, liderazgos para grupos políticos, y más cuando son bloques que nuclean a tantos partidos y a tantas personas. Yo creo que hoy el gobierno tiene un estilo de liderazgo cercano, juvenil, dinámico, pujante, que creo que es lo que la gente valora a la hora de valorar al presidente, que está en todos lados, y creo que eso también es propio de una generación y de una edad que te permite estar en todos lados. No era el estilo de José Mujica, no era el estilo de Tabaré Vázquez, evidentemente. Igual cuando decías en otra entrevista, ¿no? Bueno, pero ahora lo que se hace es sentarse en el murito con la gente. Bueno, igual Tabaré Vázquez y Mujica se sentaba, conversaba con la gente. No es el estilo, pero a ver, verlos sentados solos, sin custodia, sin nadie, en un muro de vacaciones, yo no recuerdo, buscame la nota porque no recuerdo ni a Mujica ni a Vázquez sentados de esa manera. Pero también es propio, creo, no un tema de partidos políticos. Yo creo que tiene un tema generacional. Si el presidente fuera un frente amplista de 45, 50 años, probablemente viéramos cosas que no vimos con Mujica y con Vázquez. Porque son momentos distintos, generaciones distintas, maneras a ustedes lo viven con los propios periodistas más grandes que ustedes, que tienen maneras hasta de manejarse diferentes, modismos diferentes, hay otros respetos, tratan de usted, cosa que para nosotros es completamente distinta. Ustedes son la mayoría más chicos que nosotros, pero evidentemente hay un quiebre en la manera de relacionarse con la gente, en la manera de expresarse, en la manera de agarrar un celular y usar una red social. O sea, el mundo ha cambiado mucho, incluso se dice que en los próximos 5 años vamos a tener más cambios que en los últimos 50 años, por el vértigo que traen las cosas. Con lo cual, hoy la capacidad de adaptación se ha vuelto un valor sustantivamente más importante que otros, porque tenemos que adaptarnos a un mundo muy dinámico, que aparte si no nos adaptamos nos lleva a puestos. Se dice que en los próximos 5 años se van a crear 97 millones de nuevos puestos de trabajo y a eliminar 87 millones, con lo cual hay mucha gente que se va a tener que reconvertir para poder seguir funcionando, y eso implica liderazgos dinámicos. Pero más allá de los partidos. Ahora, ¿qué pasa? Claro, esto es un tema de renovarse o ver cómo seguimos. Porque está bien, ¿no? Todo esto de lo pujante, del tener energía, pero bueno, obviamente, más allá de eso, la juventud per se no es que sea un valor, sino que se precisa complementar con otras cosas. Y teníamos el lunes por acá a Mariana Pomier de Cifra, ¿no? Y hablábamos de la interna de cada partido y también de quienes iban adelante. En las encuestas estás con Robert Silva ahí, ¿no? En la delantera. Y cuando le preguntábamos, bueno, a ver, algunas diferencias, ella decía, bueno, Silva va en una línea más socialdemócrata, Ojeda va en la línea más liberal, y en ese sentido decía, comparte con Gurméndez, con H. Entonces, ¿qué te diferencia? Y más allá de la edad, digo, ¿no? Pero yo no he dicho nunca que estoy de un lado liberal. De hecho, me he reivindicado socialdemócrata muchas veces, en varias de las entrevistas. Incluso alguna de las que me has leído lo he dicho con... Como liberal no te consideras. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que si me decís que liberal es un tema de que uno pondera la libertad, bueno, yo te diría que por supuesto que sí. Ahora, ¿y en lo económico? Si me decís liberal en un modo más libertario de un Estado reducido, te diría que no. Te diría que no. De hecho, el Uruguay en su ADN es el Estado ballista por definición. Yo no me imagino un Uruguay sin una educación pública fuerte, sin una vivienda pública fuerte, sin una salud pública fuerte. Yo no creo en un Estado estrictamente policía y nada más. Pero el Uruguay no cree en eso. Yo creo que esta lógica de moda. Bueno, hay algunos discursos ahora sí, ¿no? De achique del Estado. A ver, yo creo que el Estado eficiente y un Estado que pierda algún peso innecesario, sí, de acuerdo. Ahora, el tema son los límites. Y creo que hoy esta moda de la región bueno, el Estado es un enemigo y tiene que regular. Yo creo que Estado y mercado no son enemigos. Tendrían que ser socios. Y entiendo que no hay libertad si no hay mínimamente una igualdad de oportunidades. Y no hay igualdad de oportunidades si el Estado no interviene haciéndole piecito a los de abajo con oportunidades concretas. Y te vuelvo a poner estos 3 ejemplos de que la gente puede perfectamente empatizar, que son la vivienda pública y la educación pública y la salud pública, como ejemplo de otros tantos. Pero yo no me imagino un Uruguay sin eso, y me gustaría saber si los discursos mucho más liberales prescindirían de esas cosas, porque ahí hay una definición política muy importante. Entonces fíjate que, por un lado, el propio Fito reivindica este coloradismo duro, pero ese coloradismo, a mi juicio, no puede ser llevado adelante si no es desde una óptica estrictamente socialdemócrata. O sea, ese liberal a ultranza difícilmente pueda reivindicar un coloradismo más histórico, más de barricada, porque nuestra historia pero H, por ejemplo, es una liberal a ultranza. Bueno, no sé, esa pregunta es para ella. Pero lo sabes, sí. No he escuchado hablar ¿alguna sobre opinión esto. tenés?
sobre su... No voy a hacer ninguna opinión sobre eso. Esa pregunta es para ella, evidentemente. Pero volviendo a los rótulos, entonces te considerás socialdemócrata. Sí, por supuesto. ¿Y de qué te diferencia de los otros candidatos que les podemos poner ese mismo rótulo dentro del Partido Colorado? Bueno, ahí yo creo que hay un tema de perfiles bien diferentes. Yo siempre me he sentido el más distinto de todos. Yo no vengo de este establishment, esa palabra fantástica que se usa últimamente, ¿vieron? Yo, de vuelta, no vengo apalancado por un cargo de gobierno, que obviamente esto lo facilita mucho, créanme. No vengo apalancado por una estructura política que tenga 8 diputados, senadores, todos los entes y un entramado de gobierno que esto lo hace mucho más fácil. No sos el único candidato igual que puede catalogarse de esa forma. Y casi te diría, casi, porque la enorme mayoría ha pasado por el gobierno. Bueno, tenemos el caso de la nueva candidata igual del Partido Colorado. Capaz que la única ¿no? que puede decir esto, pero todo el resto no lo puede decir. Y quizá entre las personas que hoy estamos disputando aparentemente por los sondeos de opinión algún lugar en la interna, no hay ninguno que pueda decir esto. De hecho, la mayoría le debe su notoriedad y su espacio político a su cargo de gobierno, que también tiene que ver con su trabajo y con lo que ha hecho. Yo no lo minimizo, pero evidentemente somos bien diferentes. ¿Y eso les juega en contra a los candidatos que estuvieron en el yo creo que no es gobierno? ni mejor ni peor. Lo que nos hace es nos diferencia. Tú me decís, ¿qué te diferencia? Bueno, esto nos diferencia. Venimos de lugares distintos. Yo vengo de sociedad civil, vengo de mi actividad profesional, vengo de ser abogado de un gremio complicado y difícil, y eso es otro lugar, completamente diferente. Obviamente el apalancamiento gubernamental para todo es de una potencia sideral, ustedes lo saben, el gobierno es potente para promover perfiles. Si uno es el presidente de un enorme ente del Estado, si uno es ministro de gobierno, si uno es legislador, obviamente todo este trabajo se facilita enormemente. Pero entonces te diferencia, pero no te hace mejor candidato. Bueno, yo no voy a decir ni que soy ni mejor ni peor candidato, eso lo tiene que decir la gente. Yo lo que digo es, soy distinto, usted tiene una góndola con varios productos, usted tiene que elegir al que más le gusta. El que decide que es mejor y peor es la gente. Yo lo que digo es que tengo para hacer un aporte diferencial, en la medida en que vengo con otra edad y con otra cabeza y capaz que hasta con otros énfasis de ideas. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto sobre la mesa un tema de salud mental, por ejemplo, que yo sé que no está en el tope de la taquilla hoy, porque esto es seguridad y empleo y el resto no existe, pero tenía que estar, y lo charlamos para adentro un montón. Digo, señores, a mí no me importa, a ver, si a priori parece ser lo más taquillero o no, esto tiene que estar, porque cada vez que hablamos de esto, y es la pandemia del siglo XXI, nos queremos dedicar a esto los próximos 30 años, tenemos que hablar de esto, y hagamos un esfuerzo porque se instale como tema de campaña, aunque a priori no lo sea. Eso es propio de una generación distinta que piensa en otras cosas que son problemas de esta época, y de vuelta, trasciende los partidos políticos. Yo creo que si nos juntamos con gente de la misma edad que nosotros, de otros partidos, capaz que encontramos intereses comunes generacionales que otros no tienen, porque vivimos otra realidad y porque llegamos por otros carriles. ¿Tenés más intereses comunes con el presidente de la República entonces? En algunos temas sí, en otros no. Evidentemente hay obviamente muchas concordancias y algunas discrepancias, por supuesto, yo he sido claro. Creo que el gobierno deja 2 debes muy concretos, ¿no? Un debe en seguridad pública, un debe en política exterior, que son 2 debes potentes. No digo que no se haya hecho esfuerzos, no digo que no haya resultados positivos en seguridad, porque algunos hay. Lo que digo es que hay un debe porque nos medimos por los resultados, no por los esfuerzos. De hecho, así lo medíamos a Bonomi y así tenemos que seguir. Entonces, hay concordancias sobre quizá un estilo de hacer política de cercanía y de pujanza y de un formato y de un estilo que a mí me parece muy interesante, que estaría bueno que ojo, pasa acá y en todos los países que tienen presidentes jóvenes. Ustedes lo miran a cualquiera, ¿no? A Boric, pues todo bien distinto, ¿no? Bukele, el de paraguayo, todos tienen un estilo, digamos, mucho más cercano porque es propio de otra generación. Fíjate que acá tuvimos un gran quiebre, veníamos de presidentes en sus 80s y pasamos a un presidente de menos de 50. Evidentemente el Uruguay, aparte hiperconservador, vieron que en eso es muy como dice un personaje de radio que no quiero nombrar, pero muy cómico todas las mañanas, al Uruguay le gusta cambiar de viejo cada 5 años. Y yo creo que acá se quebró eso, y creo que en algún momento hay que reconocerle al presidente que él cortó el viento un poco en demostrar que un presidente joven podía estar a la altura o mejor que otros y cerrar una popularidad y que la gente aprobara una gestión, y que el hecho de ser más joven que lo tradicional no condicionaba en resultados, sino que al contrario le agregaba valor. Andrés, hablando de tus orígenes y del distinto, ¿no? En 2019, decíamos, fuiste el referente de seguridad de Ernesto Talvi, que en ese momento apareció como el distinto, con esta cosa que se hizo un poco vos del outsider, pero insider, porque de última igual lo conocíamos a sí, Talvi, igual ¿no? él era mucho más outsider que yo, ¿no? Sí, pero bueno, cuando uno rascaba lo conocíamos bastante. No se sabe conocerlo, no tenía militancia política, ¿no? Ninguna. Está bien, pero la consulta es, perteneciste a ese espacio, ¿no? A Ciudadanos, y allí siguieron, ¿no? Adrián Peña, Robert Silva.
Diego Sanjurjo, ¿no? En el Ministerio del Interior, que hoy acompaña precisamente la candidatura de Robert Silva. Y vos has dicho que en realidad el tema es que Robert Silva no es Ernesto Talvi. ¿Y qué es lo que los distingue que hace que vos hoy no respaldes la candidatura de Robert Silva? Bueno, yo la verdad que te reconozco que a mí lo de Ernesto del 2019 a mí me reenamoró con la política. Yo del 2015, cuando dije la Junta, me dediqué, bueno, tuvimos una elección departamental, bueno, Pedro votó menos de lo esperado, yo obviamente no accedí a ningún lugar, el gobierno se lo quedó el Frente Amplio, en 2015 llevamos una candidatura en Montevideo compleja con Ricardo Rachetti que no votó bien, y bueno, yo me dediqué a trabajar, pero con todo gusto. Y eso obviamente te saca un poco de la troya y me empecé a dedicar a otras cosas. Y cuando vino 2019, yo reconozco que no estaba tan entusiasmado hasta que me di con un Ernesto Talvi que no solamente reivindicaba cuestiones que el partido hacía no tanto que reivindicaba, que eran esta socialdemocracia más directa y ese camino del medio un poco más marcado, empezaba a demostrar que algo que parecía imposible en los últimos 20 años, como era que gente que había votado al Frente de Centro se viniera. Yo pensé que esa puerta estaba cerrada, esa herida estaba cauterizada, pero sin embargo Ernesto mostró que se podía hacer. Y a su vez, un tipo con una apuesta directa a los jóvenes. A mí me da la 9 de área y me dice, sos el referente en seguridad, rodá tranquilo. Y tu discurso en seguridad va a ser el discurso de la campaña en seguridad. Y eso Silva no. Y le digo, para Ernesto, le digo, mira qué, ¿querés validarlo? ¿Querés que lo charlemos? No, yo te digo solvente, me parece bien, metele. Entonces, era un tipo con un liderazgo importante que fue el que nos nuclea a todos. Y de hecho todo el sector se forma alrededor de la figura de él, que es el que empuja, que es el que vota lo que vota, que no es tanto, pero después en un cargo de gestión logra escalas de popularidad mayores a las del presidente, mayores a las de hoy candidato blanco, o sea... Claro, un momento de pandemia, el Greg Mortimer... Estábamos todos en pandemia, ¿no? Claro, pero quiero decir, es verdad que tuvo un rol destacado también porque le tocó ese lugar, ¿no? De volver a repatriar. También el presidente y también, el secretario de Presidencia tenía un rol mucho más arriba que el de él, en lo jerárquico, sin embargo, Ernesto logra, con su impronta, una popularidad muy importante, con lo cual yo creo que ese tipo de liderazgo es difícilmente replicable. Y creo que un sector entero se formó atrás de ese liderazgo y cuando le sacaste a Ernesto, le sacaste el alma. Entonces, yo no quiero decir que Robert Silva sea malo, lo que quiero decir es que no es Ernesto Talvi, porque no hay dos de esos. ¿Y vos sí podés replicar ese espíritu? Yo creo que no, y no me comparo. Lo que sí digo es, no me quiero comparar, y no quiero decir que soy una cosa que me queda grande, ¿de acuerdo? Porque a mí me queda algún camino para poder, por lo menos, pararme en algún lugar, y lo asumo. Esto es con humildad y credibilidad. Lo que sí digo es que yo sí reivindico lo que fue su actividad política y como he dicho por ahí, a mí por lo menos no me duele nombrarlo. Porque a los demás parece que les pusiera a Voldemort adelante, ¿viste? Entonces, evidentemente ahí hay una diferencia importante en la manera en la que nos relacionamos con lo que pasó. Algunos harán cuentas de si les sirve o no les sirve. Yo no las hago. Yo a Ernesto Talvi no tengo más que palabras de agradecimiento para con él. No tengo nada negativo para decir y en alguna medida le agradezco especialmente haberme reenamorado con esta actividad que hoy me tiene sentado aquí en una precandidatura absolutamente rupturista. ¿Sentís que te quedan grandes los zapatos de Talvi entonces? No dije eso, dije que no siento que hoy me pueda comparar. Ojalá algún día pueda ocupar el lugar cercano que ocupó él. El esfuerzo es para poder liderar un partido hacia adelante. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy. Así que, de mi parte al menos, el agradecimiento para con Ernesto, de siempre, no es de ahora en campaña. Si ustedes buscan, lo he dicho por ahí 1.000.000 de veces. No, nada más que palabras de agradecimiento para Ernesto. Pasando a otros temas, Andrés, cuando vos te presentaste en Desayunos Informales con la ex diputada cabildante Elsa Capillera, que ahora te acompaña y que antes estaba en Cabildo Abierto, Álvaro Perrone publicó esto en Twitter: son pro aborto y antiaborto, son pro marihuana y antimarihuana, llegó la era del vallismo religioso, los une algo, los dos hablan más de Cabildo que de sus propias propuestas. ¿No se desdibujan algunas concepciones del Partido Colorado con este tipo de alianzas? No, yo creo que al contrario. La verdad que no conozco a nadie que sea más emblema de vallismo que Elsa Capillera. Escucharla contar su historia. Porque es el emblema de superación más directo. Es el Uruguay vallista hecho humano. Pero ideológicamente... Yo te termino y me decís. Cuando vos tenés a alguien que viene de un lugar, de un origen que generalmente condiciona, ¿verdad? En cuanto a uno puede llegar y demás, a ver si no todo el mundo sabe. Elsa viene de una familia de 10 hermanos que originalmente su padre trabajaba en la construcción de Salto Grande. Eso se termina, se vienen para Montevideo, se meten en un asentamiento para subsistir, digamos,
Ella empieza a trabajar con 11 años para poder subsistir, a los 15 dejar liceo, y hasta 2019 fue empleada doméstica. Se logra constituir en referente de su barrio, presidenta de una comisión, logran convertir un descampado en un barrio con calles y luces y demás, y en 2019 es electa diputada y la más votada de un partido político. Y a ver, va a ser claro, ella le saca 10.000 votos a la mayoría de sus competidores en Montevideo, y todos vendían Manini, ¿no? O sea, Sí, que el fue la que producto era votó el mejor. mismo. Ahí hay una diferencia que tiene que ver con las personas, no hay con qué darle. Entonces, esa historia de superación es lo que hace a la historia del Uruguay, y ese Uruguay que el Partido Colorado ha forjado. A ver, si no estamos de acuerdo con el aborto, la eutanasia, me pasaba con Pedro Bordaberry, o sea, no, y podíamos convivir perfectamente. Históricamente el Partido Colorado ha tenido o puede manejar discrepancias internas de ese sentido. A ver, Tabaré Vázquez vetó la ley de aborto y no por eso dejó de ser Frente Amplista. Me parece que a veces hay requisitos y requerimientos que son no razonables, pero con el respeto del mundo, ¿no? Álvaro Perrone viene de acá, yo no recuerdo, era militante colorado, digo, capaz que no sé si era antiaborto o proaborto en aquel momento, pero Se salió de esa fila. hizo el camino inverso y nadie le dice nada. Yo no voy a discutir públicamente con Álvaro Perrone, ni mucho menos, pero me parece que está zanjado esto y que a veces las críticas tienen más que ver con el dolor y sangrar por la herida que por las cuestiones que de fondo se dicen. Y bueno, yo entiendo, debe haber dolido fuertemente en un partido que su diputada más importante lo abandone. Y sí, lo comprendo. Ahora, uno, como todas las rupturas, hasta de pareja, tiene que administrar cómo las maneja, ¿no? Puede salir en un formato de despecho de esta manera o puede procesarlo correctamente y decir, bueno, tomó otra decisión, que le vaya lo mejor posible, qué lástima que esto no se encuentre así, ojalá el futuro nos vuelva a encontrar juntos, que creo yo que es lo más razonable cuando alguien deja un sector político, ¿no? Pensando en términos nuevamente de coalición, ¿le puede costar caro en términos electorales el tema de transparencia y corrupción? Yo creo que no. ¿No? No, con franqueza. ¿Por qué no? Porque, a ver, primero, en términos de corrupción, capaz que uno porque piensa a la corrupción desde lo delictivo, ¿no? Eso es un chip que yo tengo Sí, claro, como traigo, abogado. ¿no? Y acá casos de corrupción delictiva no hubo. Lo que puede haber es casos de repente que puedan estar reñidos con la ética y eso cada persona lo va a valorar. Pero en un país como Uruguay, donde la corrupción casi no existe en ninguno de los partidos políticos, si uno mira la región, acá no hay casos de corrupción y los que hay son muy menores, incluso en entidad. O sea, fíjense que en Buenos Aires tiran bolsos para dentro de un convento y acá los casos de corrupción grandes tienen Si que querés ver... hablemos de una cuestión moral y de transparencia. No le va a Pero costar. no es menor, porque a la hora de decir corrupción uno piensa, bueno, en general son casos donde la gente se queda con plata. Más, menos, compra un colchón, pero se queda con plata. ¿Tá? Acá eso Bueno, no está... hubo convenios, ¿no? O sea, con empresas, por ejemplo, a través de Astesiano, ¿no? Algunos convenios que pero no hay organizaba. ningún gobernante, ni un solo gobernante que haya tenido un problema penal por cuestiones de corrupción. De hecho, la única persona imputada, indagada y de alguna medida llevada a la justicia del rol de imputado es Gustavo Leal por lo Astesiano. El único que declara imputado es Leal. Fíjate qué loco. Todo el Fue resto- muy loco, todo ese proceso Pero, fue muy loco. Bueno, pero hasta Sí, el día sí. de hoy no sabemos ni a qué fue, ¿eh? Nos quedamos con esa duda eternamente. Todo el resto del gobierno que tenía cercanía en Astesiano, ninguno fue imputado por un delito. De hecho, no hay ninguna evidencia que indique que ningún gobernante tuvo que ver en algún beneficio por lo que Astesiano autónomamente haya hecho, con lo cual no tenés un solo gobernante con cargo de gobierno que esté involucrado en una gestión de corrupción. No, tuvo que caer gran parte de la policía, ¿no? Los principales cargos de Bueno, confianza. De vuelta, y ¿no? los que se van por cuestión política. Ninguno de ellos termina con una responsabilidad penal. Fíjate que el propio Gabriel, el que es imputado, termina siendo absuelto, lo cual en algún punto el Estado tiene que pedirle disculpas por haberlo imputado incorrectamente, ¿no? Entonces, en la policía tampoco hubo imputaciones. Entonces, cuando empezás a rascar, viste que el humo, a veces cuando le pasás el cernidor, después tenés que ver qué queda. Porque No, acá, lo que pasa es que la Astesiano es muy fuerte. Estamos de acuerdo, Pero bueno, ¿querés a lo que que voy. podemos hablar de Marcet? No, pero vamos a sacar esto. Yo no me quiero escapar. Lo que estoy diciendo es, una cosa es lo que hace un funcionario infiel del gobierno y otra cosa son los gobernantes electos por la gente o los políticos que ponen la cara. Y ahí no ha habido una sola pieza de evidencia que vincule a ningún gobernante con el actuar de Astesiano. Ni una. Entonces, tú me decís corrupción de Astesiano, sí, por supuesto. Del resto, te diría que no. Y hasta que no haya una prueba que te indique lo contrario, te digo lo mismo. Claro, Bien. no, sí, hay cosas que siguen a estudio en la justicia. Pero bueno, Pero no, a ver, Está bien, está sigue. cerrado el Astesiano en buena medida, ya está, hay un abreviado firmado, digo, no. sí, pero hay cuestiones que se siguen estudiando, ¿no? ¿Qué Ahora están con la estudiando? fiscal Flores. ¿Qué están estudiando? Y ya hay algunos situaciones, ¿no? De acuerdos y demás que todavía siguen ¿Cuál? en la justicia. Y bueno, por ejemplo, algunos convenios con empresas extranjeras, hay cosas que siguen Pero ahí. en ninguna de esas investigaciones hay ningún dejo de vínculo con el gobierno.
Digo porque no está bueno dejar sembrado Bueno, como y una si suspicacia pensamos- sin concreción, ¿me explico? Sí, sí, Si sí, tenemos te que entiendo. decir que hay suspicacias, tenemos que decir dónde, cuándo y cómo está la suspicacia, porque hay gente con nombre y apellido de por medio. Entonces, hoy no hay ninguna evidencia de corrupción concreta de ningún gobernante vinculado al Astesiano. Me voy a lo de Marcet porque no lo quiero dejar Claro, afuera. pensando en esto, que sí involucra, ¿no?, algunos jerarcas del gobierno, como la destrucción de documentos, que obviamente no es algo legal, algo que Bueno, a ver, debería... porque podemos discutir también eso. Algo que ¿Es debería legal? presentarse en la justicia, son documentos que la justicia tenía que recibir y se destruyeron. Yo o creo que sea. por lo pronto es una simplificación importante de una situación sobre la cual incluso nos falta mucha información, ¿no? Acá lo único que tenemos hoy sobre la mesa es la declaración de una de las partes. A mí de vuelta, yo tengo el otro chip muy puesto arriba, ¿no? Entonces, a veces me cuesta salirme de carriles profesionales. Pero La en esto- presunción de inocencia. eso ni hablar, pero más allá de eso, cuando uno tiene, si mañana salís tú a dar una versión concreta de lo que pasó aquí en la radio en la mañana, ¿tá? Vas a dar tu versión de lo que pasó en la radio. No es la verdad revelada, ¿de acuerdo? Mañana sale ella y dice otra cosa, y él dice otra cosa, y son 3 versiones de lo mismo, y en base a esas 3 versiones vos tenés que construir una verdad sobre la que tenés que resolver. Vimos los chats, por ejemplo. No, de acuerdo, sin ninguna duda. Ahora, en los chats, por ejemplo, cómo se mezcla todo, hay que tener cuidado y hay que ser respetuoso con las cosas. En los chats, en principio, no hay ninguna referencia a la destrucción de nada, ¿de acuerdo? A ver, nos falta la declaración de la mayoría de la gente involucrada en esto, hoy, sobre lo que pasó y no pasó en esa reunión. Lo segundo que te digo, destruir un papel notarial o tirarlo o lo que fuera no es necesariamente delictivo, ¿de acuerdo? O sea, no es autónomo, no es objetivamente delictivo. ¿Qué quiero decir con esto? Andrés, te estás escapando un poco. No, te estoy diciendo... No, porque si querés no hablemos de lo delictivo, pero desde la política. No, pero es muy importante lo delictivo, porque acá estamos viendo... A ver, lo delictivo es muy importante, porque acá estamos hablando de... Ella me dijo, no, porque destruir un documento es ilegal. Bueno, si acá yo calculo cuando ella dice ilegal, coloquialmente quiere decir delictivo. Entonces, digo, no, señores, esto no es necesariamente delictivo, y si me apuran te diría que no es delito. ¿Tá? Ahora... Bueno, pues algo que solicitó la justicia, que H presenta primero una cosa, eso se destruye, resulta que se la vuelven a pedir. No, bueno, ella la vuelve a agregar, por lo pronto, por lo que declaran, no se la vuelven a pedir, ¿no? No, bueno, sí, le plantean en realidad sí puede, pero de todas maneras... No pasó así. Ojo con el relato porque no es esa la cronología de hechos, ¿eh? Andrés, ella lo pero reagrega. ¿por qué caen no? Porque en eso en un fin de semana resulta que volvió el presidente y cayeron, ¿no? Maciel, Bustillo. No, de acuerdo. A ver, yo La creo que FLUF. la decisión política del presidente en un episodio confuso es que se vayan todos. Es una decisión política. Claro. ¿tá? No, por eso digo, hay una cuestión política fuerte. Yo se la respeto, creo que ahí en un episodio de confusión que genera mucho ruido público, sacar a los jerarcas es una decisión política respetable, y me parece bien. Pero vos sacás a 3 jerarcas así de peso por una confusión. No, yo creo que el episodio es confuso en la medida de por qué, cómo, dónde y cuándo. Creo que tiene más que ver con los chats que con el eventual documento. ¿tá? Ahora, de vuelta, y esto quiero ser claro, los chats son privados de las personas. ¿tá? Incluso los de los jerarcas son privados. ¿tá? Después, si correspondía o no correspondía borrar, si eso es ético o no es ético para con la ciudadanía, la gente lo tendrá en consideración cuando ponga su voto ahora seguramente para la próxima elección. Ahora, creo que es un tema ético-político, ¿tá? Y no una cuestión de corrupción que está asociada a cuestiones delictivas. Porque ¿Vos no lo podés respaldás separar. cómo se dio todo ese proceso? No, lo que sí respaldo, me parece bien que el presidente haya decidido esto. Creo que, con franqueza, nos ahogamos en un vaso de agua, porque no puede ser que un pasaporte bien dado, sin corrupción en ese sentido, se termine generando toda esta bola de nieve por 2 mensajes que era tan simple como ponernos arriba de la mesa el primer día. ¿Ah? Era decir, che, pasó esto, pregunté esto, el pasaporte había que darlo igual y lo dimos igual. Claro, sin Ya embargo se está. hizo una reunión antes para acordar Ya está. omitir información en el Parlamento. Bueno, a mí no me consta eso. Lo que sí digo es que si los poníamos arriba de la mesa el primer día, este lío no estaba. Sí, pregunté, el pasaporte había que darlo igual y lo dimos igual. Y es más, te redoblo la apuesta. Si cualquier funcionario del gobierno hubiera negado o retardado la entrega de un documento oficial que correspondía dar, ese sí comete delito. Eso es relativo. Por Andrés. más que sea un narco pesado y peligroso, como se supuesto que sabía. sí. No, Pero no, se no le es podía... relativo, ¿eh? No, sí, perdóname. No, pero hay no es muchos relativo. que dicen que se le podía dar solo el pasaje de vuelta, digamos, el pasaporte de vuelta A y ver, después se esa veía. es otra discusión. No estoy diciendo, si el documento corresponde, que es lo que hasta ahora ha dicho todos los que han opinado sobre esto, que el documento Pero no corresponde. era buscar el mejor camino, en este caso, Pero justamente escuchame que una cosa, volviera. no es un tema de mejor camino. Acá los documentos son documentos oficiales de un gobierno. Sí. ¿tá? Vos tenés requisitos. Vos vas a pedir la cédula mañana, te van a decir, tiene que traer esto, esto y esto y esto. El gobierno de turno no tiene discrecionalidad sobre esto. Son sus documentos de vida. Si usted no vive sin cédula, usted no vive Claro. sin pasaporte, te los tienen que dar. Y si vos cumplís con los requisitos, te los tienen que dar. Si no cumplís, no te los tienen que dar. Esto tiene un proceso con determinado plazo, funcionamiento normal y habitual. ¿tá?
Cuando vos modificás deliberadamente por una razón subjetiva tuya, hasta política, o de conveniencia personal, o de provecho, un plazo en tu favor deliberadamente, estás por fuera de tus potestades. O sea, si un jerarca levantaba un tubo y decía, ¿sabe qué? Siéntese un rato arriba del pasaporte porque no sé si lo vamos a dar. Si esa llamada trasciende, ese comete delito. Sí, y el bueno, funcionario que lo hace también. Se Si podía no dar llama- solo de vuelta sabiendo que era un narco pesado y peligroso. A mí no me consta eso del pasaje. Yo hasta ahora las informaciones que he visto al respecto del tema son que el pasaporte, en principio, porque aparte, más allá de que se podía o no se podía, la cuestión de fondo es si está Se en los debía, y se No. ponele, Bueno, pero ponele se que se debía debía, es tuyo. pero de Yo no vuelta. me hago cargo de eso. No, pues estás diciendo se le debía entregar, ¿no? Yo digo, Cumplía con los si requisitos. están los requisitos no tenés manera de negárselo. Bueno, pero podés traerlo solo de vuelta. Pero, no. Sí, ¿Cómo sí, vas a traer podés de darle el vuelta? pasaporte y después acá resolver. Pasaporte de vuelta. Pero ¿por qué? ¿Con qué argumentos vas a resolver si no Es tenés un narco requisitorio? pesado, tenés Pero- información que intercambiaste con Paraguay, con Pero otros acá tenés un países. problema jurídico importante, Ajá. que te estás perdiendo, con toda franqueza. Vos tenés un tipo que no está ni indagado ni requerido por Uruguay. Si es un narco pesado y Uruguay quiere hacer eso, lo tiene que requerir y lo tiene que detener acá. Cosa que no hizo ni iba a hacer. Entonces, tenés un problema formal. Uruguay no puede hacer eso. Ahí, si tiene abogado por medio, se hace un festín con esto, porque Uruguay no puede hacer eso, lo tiene que requerir. Y la que lo estaba requiriendo es la justicia paraguaya. Porque en el fondo, él no se va porque tiene un pasaporte, se va porque lo libera la justicia árabe. Porque en el fondo se va Pero porque sin lo pasaporte liberan. no teníamos suerte. Andrés, de todas Ah, pero maneras, es porque se nos va, no, se pero nos eso va el es importante tiempo. porque es un pantano sin salida. Esto es un huevo de la gallina. Si la madre no lo hubiera parido, no se va. Eso, Claro, no es el vamos a estar pasaporte, así. No es el pasaporte el problema. Es la justicia árabe la que lo libera. Vamos a estar así mucho rato, entonces no te la voy a seguir Está contestando. Economía. ¿Qué pasa que ahora vemos que aumentó pobreza y desigualdad, márgenes de error respecto a 2022, aumentó respecto a 2019? ¿Cuándo hubo crecimiento de la economía? Sí, también aumentó respecto de 2015. O sea, el estancamiento no es de ahora, ¿no? O sea, No, viene pero de tuvimos hace un rato. descenso de desigualdad, tuvimos un descenso sostenido hasta Pero, 2015. el estancamiento, esto no es de ahora, no es nuevo. Yo ayer justo lo conversé con la gente de la barra que nos da una mano con economía. Me dicen, che, ojo con la lectura conveniente de momento de esto. Hay que ver fotos Largas. un poquito más largas. Claro, Ojo, sí. algunos irán hasta 2002 y yo lo acepto, Sí, digo, sí, sí, obviamente. Digo, esto corre para todos. De hecho, ayer también hay un dato pesado inflacionario que no es menor. No, para nada. Es más, incluso te diría que en algún punto es hasta más importante que el otro, porque es el que termina, es el impuesto más regresivo que recibe la gente. Yo creo que esto va, y ahí me engancho de vuelta a un debe del gobierno en materia de política exterior. Yo creo que ahí tuvimos un lío. O sea, el Uruguay, si reparte lo que tiene a un crecimiento del 1% anual promedio o menos, difícilmente, si no hay una agenda de crecimiento clara, no hay manera de que ese dato cambie. O sea, en el Uruguay nos va la vida en que haya un mercado exterior abierto que genere posibilidad de colocar productos más baratos y que vengan inversiones de calidad. Si no pasa esto... Pero aún teniendo poco crecimiento, uno puede ver cómo distribuye ese crecimiento. Pero es muy bajo el crecimiento. Muy bajo. Fue muy bajo en 2023, pero En hubo el momentos un promedio poco es muy más bajo. altos. Tuvimos un 3% sumando. Pero en el algunos promedio años. no pasa del 1. Entonces, a ver, vos podés tener un año de menos y cuando promediaste terminás quedando más abajo. Entonces, ¿a qué voy? Si nosotros entendemos que el crecimiento va por una agenda exterior importante, a mí no me cierra como no tuvimos una actitud más agresiva estos años para abrir mercado. En mi criterio, los próximos 5 años, a los cristianos que le pidamos esto, los subimos al avión y hasta que no abra mercado no vuelve. Porque no va la vida, no es un tema de, bueno, salgamos a hablar y si podemos. No, Delgado señor. celebra que abrieron 34 mercados. Está bien, pero no tuvimos una inversión sustantiva, grande. No digo un UPM en cada gobierno, porque es inviar, pero sí tenemos que tener algunos logros que nos cambien la vida. Y yo creo que en política exterior nos falta un poco eso. Creo que si hubiera estado Ernesto todo el periodo, hubiéramos tenido más. Ahí va. Yo sigo igual sin entender esto. ¿Por qué con crecimiento, independientemente de cuánto sea, perdieron más los trabajadores que los grandes capitales? Yo creo que el decimal ese no es que perdieran, por lo pronto siguieron igual. No. 1.000 millones. En la torta del PBI perdieron los trabajadores mucho más que el capital. Pero el dato mismo que vos me das del decimal, que mismo cosa se levanta ayer, Sí. es un decimal dentro del margen de error. De 2022 a 2023. Habla del estancamiento. Sí, no respecto a 2019. Está bien. De todas formas, creo que tuviste una pandemia de por medio y más cosas, ¿no? Vos no podés leer un año pelado cuando vos tenés una oscilación, tenés que leer promedios. Si Sí, no, esto está es bien, imposible. pero digo, tenías un 11, subiste en 2020 y ahora estás en un 10,1, ¿no? Bueno, O sea, no por bajaste eso. considerablemente. Pero aún, de todas maneras, la redistribución no hubo tal redistribución. Pero es Porque que con la salió. pandemia podrían haber perdido todos. No perdieron todos. Yo creo que a ver, me parece que ese dato en principio está leído en forma conveniente, sobre todo por actores de la oposición actual, sobre todo por ese decimal dentro del margen de error. Para mí,
en eso la lectura es difícil sacarla de lo promedial. Y de vuelta, te pido que lo mires para atrás, para 2015, nosotros lo miramos ayer. El destacamiento viene desde ahí, en lo promedial. Pasa que si vos lees año a año, cada año te da algo distinto. No, sí, pero terminamos con un 8,8 el gobierno pasado. Por Yo creo que, yo estoy de acuerdo en que deberíamos tener una mejor distribución. Creo que también hay improntas dentro de la coalición en ese sentido. Para nosotros es un tema delicado de siempre, cómo se redistribuye y que lograr llegarle. De hecho, te digo más. Fíjate si será delicado para nosotros, cuando tuvimos que discutir salario de los policías. Yo ahí tuve una batalla fuerte con el gobierno. Se hizo a través de un sistema de partida fija. Te lo pongo como ejemplo, no para salir lo otro. Un sistema de partida fija, en el cual nosotros lo que hicimos fue aportarlo casi todo a los policías de abajo para que ninguno cobrara menos de 50.000 pesos. A los policías que cobraban más no les llegó casi nada, se quejaron, obviamente, pero entendimos que correspondía. Si se hubiera hecho de otra forma y se hubiera prorrateado porcentualmente, probablemente hubiera sido distinto la redistribución. Son maneras de ver las cosas. A mí estos sistemas de ponderación de los de más abajo, en lugar de porcentuales, con plata determinada, con partida fija aplicados a los de más abajo, me parecen interesantes para futuro. Te digo más, hoy tenés 12.000 jubilados bajo la línea de pobreza a los cuales deberíamos aplicarles un sistema en este sentido. Si hay un aumento para algo, bueno, ese aumento yo lo saco en partida fija y lo meto primero abajo. Y capaz que el de arriba no le llega poquito o nada, pero yo tengo que ayudar primero a esos 12.000 que salgan del pozo. Por ponerte un ejemplo, y lo podría aplicar a muchas cosas más. Entiendo que no ha sido quizá la tónica del gobierno en todo. Entiendo también que lo que dicen es sostenible. También te digo, yo creo que esto que estamos diciendo ahora es mejor. Por poner un ejemplo en alguna discrepancia que podemos tener también. Andrés, tenemos que ir cerrando, pero una cosa última te quería consultar. Vos dijiste en la Expo Activa que el tema impositivo es el que más se presta para hacer demagogia y que no vale todo para conseguir un voto. ¿Te parece entonces que es irresponsable lo que habla Álvaro Delgado de que no hay que subir impuestos, que no va a subir impuestos? No, a ver, él debe tener obviamente sus digamos, equipos técnicos que trabajan en ese sentido y alguna explicación de cómo no los va a subir directamente. Yo creo que la campaña se presta en todo sentido y la atención, sobre todo, capaz que no en el Partido Nacional porque tiene recontra resuelta la interna, pero quizá en otros lugares donde está más tenso, es como la tentación de la canilla de Coca-Cola, ¿viste? Una propuesta por día. No, pero aparte propuestas que suenan a, ya te digo, canilla de Coca-Cola, calle embajada, ¿no? Como se decía antes. Entonces, yo creo que hay temas delicados, especialmente los impuestos son unos que están como, es como que uno tuviera el frasco de dulce de leche en la heladera, ¿viste? La cuchara puesta arriba, y no comas el dulce de leche, y el primer día capaz que no como, el segundo, el tercero, el cuarto, ya la miro con cariño. Vos no asegurás que no vayas a subir impuestos. Yo creo que es algo que merece, por lo menos, si no lo vas a hacer, o vas a decir algo tan tajante, por lo menos merece un desarrollo. Sí, no lo tiene Delgado, no sabemos. A ver, capaz que lo tiene, yo no lo he visto exponerlo. Y vos tenés un desarrollo para decir si lo subirías. Por eso o no. no lo estoy diciendo ahora, porque lo estamos laburando. Entonces prefiero, a ver, capaz que para mí, que hoy a priori tengo menos chances de esto, sería mucho más fácil sentarme acá y decir, vamos a bajar todos los impuestos, es más, lo vamos a derogar todo, no le vamos a cobrar más nada a nadie, le vamos a dar subsidio, vamos a pedir 10 préstamos. A ver, no nos sale del pecho a nosotros eso porque somos la ética de la responsabilidad. Entonces, si yo no lo tengo bajado, es como que yo no puedo repetir algo acá que no tengo manera de sostener detrás. Por más que no sea de mi campo de experticia, tiene que tener espalda. Andrés Ojeda. Perdón que me colgué, les pido mil disculpas. Precandidato por el Partido Colorado, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias a ustedes.